Viste que caían diariamente sobre Londres, eran lanzadas por el mismo gobierno de Oceanía solo para que la gente estuviera siempre asustada. A Winston nunca se le había ocurrido esto. También despertó en él Julia una especie de envidia al confesarle que durante los 2 minutos de odio, lo peor para ella era contenerse y no romper a reír a carcajadas. Pero Julia nunca discutía las enseñanzas del partido, a no ser que afectaran a su propia vida. Estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque no le parecía importante la diferencia entre verdad y falsedad. Creía, por ejemplo, porque lo había aprendido en la escuela, que el partido había inventado los aeroplanos. En cuanto a Winston, recordaba que en su época escolar, en los años 50 y tantos, el partido no pretendía haber inventado en el campo de la aviación más que el autogiro. Una docena de años después, cuando Julia iba a la escuela, se trataba ya del aeroplano en general. Al cabo de otra generación asegurarían haber descubierto la máquina de vapor. Y cuando Winston le dijo que los aeroplanos existían ya antes de nacer él y mucho antes de la revolución, esto le pareció a la joven carecer de todo interés. ¿Qué importaba, después de todo, quién hubiese inventado los aeroplanos? Mucho más le llamó la atención a Winston que Julia no recordaba que Oceanía había estado en guerra hacía 4 años con Asia Oriental y en paz con Eurasia. Desde luego, para ella la guerra era una filfa, pero por lo visto no se había dado cuenta de que el nombre del enemigo había cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo en tono vago. Esto le impresionó mucho a Winston. El invento de los aeroplanos era muy anterior a cuando ella nació, pero el cambiazo en la guerra solo había sucedido 4 años antes, cuando ya Julia era una muchacha mayor. Estuvo discutiendo con ella sobre esto durante un cuarto de hora. Al final logró hacerle recordar confusamente que hubo una época en que el enemigo había sido Asia Oriental y no Eurasia, pero ella seguía sin comprender que esto tuviera importancia. ¿Qué más da? Digo con impaciencia. Siempre ha sido una puñetera guerra tras otra, y de sobra sabemos que las noticias de guerra son todas una pura mentira. A veces le hablaba a Winston del departamento de registro y de las descascaradas falsificaciones que él perpetraba allí por encargo del partido. Todo esto no la escandalizaba. Él le contó la historia de Jones, Aronson y Rutherford, así como el trascendental papelito que había tenido en su mano casualmente. Nada de esto le impresionaba. Incluso le costaba trabajo comprender el sentido de lo que Winston decía. 1984. George Orwell.